buenas prácticas de manufactura como tal, en esta conceptualización, son obligatorias en nuestra normativa desde el año 97. Fueron tratadas en el grupo Mercosur y fueron aprobadas en el GMC a través de la resolución 80 del año 96 e internalizadas en nuestra norma en el año 97 a partir de una resolución del entonces Ministerio de Salud y Acción Social, la 587 del 97. Es decir, estamos por cumplir 20 años de la obligatoriedad de la aplicación e implementación de buenas prácticas de manufactura en los establecimientos de elaboradores o manufacturadores de alimentos, en todos los establecimientos, ya sea que se fracciona, ya sea que solamente se comercializa, se venta al mostrador, al minorista. Por más de que no se elaboren alimentos en todos los establecimientos según nuestra normativa, que estén relacionados con la cadena alimentaria, hay que aplicar las buenas prácticas de manufactura. Esto es un desafío enorme que tiene el sistema de control de los alimentos, en su control específicamente, pero también es un desafío enorme que tiene el sector elaborador, el sector industrial, el sector de comercio, de alimentos, para trabajar. La norma en su letra es bien específica en relación a qué son las buenas prácticas, pero también deja abierto la interpretación de, más que la interpretación diría yo, por ahí no es la mejor palabra, la aplicación y el criterio de qué es bueno en un establecimiento que puede no serlo para el otro. O sea, que es una buena práctica en determinado establecimiento, que no necesariamente esa práctica es buena en otro proceso por más de que sea exactamente lo mismo. Por condiciones edilicias, por condiciones de capacidades de los elaboradores, por condiciones de la calidad del producto. Entonces, lo que plantea la norma en algún punto es que hay que definir cuál es la buena práctica en cada uno de los lugares. Hay que estandarizar esas prácticas, hay que probarlas como buenas y hay que ir haciendo registro que documente y que dé cuenta de que esa práctica, que es buena, porque se ha comprobado que es buena a través de verificaciones y de monitoreos, se lleva adelante con determinada frecuencia y que todo esto se documenta. El concepto fuerte acá entonces también tiene que ver con que si hay buenas prácticas hay documentación que avale, ¿no? Porque vuelvo al concepto este. La práctica se tiene que definir en cada uno de los establecimientos, en esa práctica se tiene que definir en el cómo se hace y después lo que hay que demostrar es que esa práctica es buena. ¿Qué quiere decir? Que esa práctica controla el peligro que tiene que controlar. Y para esto tiene que haber también documentación que acredite que esa práctica es buena para controlar ese peligro. Tiene que haber habido alguna verificación, algún monitoreo, alguna validación de lo bueno de esa práctica para controlar el peligro. Por tanto, esa documentación tiene que existir en el establecimiento y tiene que existir además también documentación referida a que se hace lo que se dice que se hace cuando se dice que se hace, que son los registros. Sin esa documentación no podemos decir que hay buenas prácticas. La documentación es uno de los últimos puntos adentro de la norma de buenas prácticas de manufactura y es a mi entender uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en relación a las buenas prácticas de manufactura. Es un punto que todavía tenemos que trabajar. Dejo acá y abro un paréntesis porque no es el momento quizás de hablarlo, pero sí me gustaría ya ir poniéndolo sobre la mesa. ¿Cuál es la documentación que tiene que tener una industria elaboradora de alimentos versus la que tiene que tener un kiosco? ¿No? También ir pensando según los riesgos, según las matrices que se trabaja, según los procesos que se dan dentro del establecimiento, cuánta documentación tiene que tener. Todos tienen que tener documentación, claramente todos tienen que tener documentación. Ahora, acorde con el riesgo va a tener que ser la documentación que se decide llevar adelante en la implementación de estas buenas prácticas de manufactura. Otro punto que me parece importante y que viene muy imbrincado con el concepto de buenas prácticas de manufactura son los de peligro y de riesgo. Aquella práctica, como yo decía recién, aquella práctica que es buena porque controla determinado peligro, es buena porque minimiza determinado riesgo. Entonces, esto es lo que termina definiendo a la práctica como buena o como mala práctica. Tener esta conceptualización clara y poder empezar a pensar en los procesos, en hacer entre comillas, un análisis de riesgo
del proceso que lleva adelante el establecimiento, un análisis de riesgo, que tenga en cuenta qué matriz estoy utilizando en relación a mi infraestructura, en relación a la capacidad y capacitación que tengan los manipuladores del establecimiento. Estas cuestiones son sumamente importantes para poder entonces después empezar a pensar cuáles tienen que ser las prácticas que yo implemente y cómo hago que esas prácticas sean buenas para controlar esos peligros. Este enfoque es relativamente novedoso, podríamos decir, es lo que llamamos el nuevo paradigma, que está vigente hace ya varios años, hace ya varias décadas diría yo, pero sobre el que todavía los sistemas de control de alimentos del mundo siguen trabajando. Empezar a pensar y enfocar todas sus medidas de control, sus normas, sus sistemas de vigilancia, sus capacitaciones, desde este enfoque de peligro-riesgo.